¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. De nueva cuenta estamos aquí de regreso en su programa La Mega 67. Vamos a empezar comentando sobre esta portada que ya puede pasar a la historia de Proceso como una de las mejores portadas. En la portada viene a López Dóriga, el conductor estrella del noticiero nocturno de Televisa, y habla sobre los negocios de López Dóriga. Entonces, ¿qué sucede con... qué está sucediendo? ¿Qué se revela con este caso de este intento de extorsión de López Dóriga directamente hacia una de las empresarias más poderosas en el país? Bueno, todo este asunto se destapó a raíz de que de un litigio, de una construcción, acerca de la construcción de un complejo inmobiliario que está en Polanco, específicamente en Rubén Darío 223, del cual en este predio se están construyendo departamentos y al lado se encuentran edificios. Segundo edificio en el cual la familia López Dóriga es dueña de un departamento valuado en Polanco en 5 millones de dólares. Entonces ahí los vecinos que están organizados por los Dóriga están interponiendo denuncias impidiendo que se siga construyendo en este predio. Entonces, en una negociación que tuvieron los representantes de los vecinos, el abogado de los representantes vecinales con los encargados de la construcción, les dicen claramente que eso se puede arreglar, se pueden arreglar, pueden llegar a una negociación si les pagan 5 millones de dólares precisamente. Entonces esto es lo que destapa el conflicto. Y ahora esta empresaria, que es Arumbu Zavala, que es dueña del Emporio Cervecero Modelo, es dueña, María Asunción Aramburu Zavala, es dueña de este complejo inmobiliario y no ha seguido el chantaje y ha hecho público este intento de extorsión. Entonces aquí una figura pública, la figura de los noticieros, casi es la voz por la que piensan millones y millones de mexicanos, que transmiten los mensajes de la propia empresa de Televisa, el que está implicado en estos negocios. Entonces, bueno, a raíz de este escándalo, pues se ha descubierto que empresas de López Dóriga, Acron, dos empresas, una de ellas se llama Acron y otra, han recibido alrededor de 237 millones de pesos por menciones en su programa, en su noticiero nocturno acerca de, políticos, ¿no? Entonces, es verdaderamente escandaloso lo que está sucediendo. Y bueno, en este sentido, ¿qué te parece, César? ¿Cómo ves este conflicto? Ya de por sí el ambiente está muy enrarecido por el declive cada vez más agigantado de la figura presidencial. ¿Cómo ves esta crisis, César? Mira, Eddie, fíjate que a mí me llama mucho la atención este comentario. Hay quienes se dicen, ¿cómo es que dice? Quienes están al servicio del gran capital, ¿no? Se avienta un tuit López Dóriga respecto del gran capital, como si Televisa no fuera el gran capital, ¿no? O sea, como el pobre conductor está aplicando esta estrategia de victimizarse para que desde ahí pueda mantener esta posición de control que él ha tenido de las audiencias mexicanas, buscar moldear a la opinión pública, buscar generar la manipulación de la información y a partir de ahí generar una receta diaria de un shock informativo que es un noticiero que no dice nada, o sea, una situación en donde este señor dice para no decir y más bien dice para ocultar. En verdad es un mercenario de la verdad, me parece.
es un tipo que está al servicio de los intereses de la clase política, no solo de la clase política, sino inclusive de la clase, más bien de la clase económica, la clase empresarial que domina este país. Él es un vocero, él digamos está ahí justo para reproducir este discurso, está ahí para pues malinformar a las audiencias, ¿no, Eddie? Y ahora resulta que en este conflicto con Proceso, él es la víctima, pero hay algo bastante profundo y delicado en este proceso, Eddie, que hay, lo que está revelando Proceso, no es que nada más funciona una situación de él ser pues un empleado de Televisa, sino que funciona que él ha chantajeado a muchos gobiernos, a muchos estados de la República, y que evidentemente ahora en esta situación en la que él se encuentra, pues sale toda esta cloaca en donde, violando los principios de la Suprema Corte, en donde se prohíbe esta publicidad disfrazada, hace entrevistas a modo y las cobra, Eddie. Esto quiere decir que utiliza todos sus espacios, tanto en Radio Fórmula como en Televisa, para poder hablar bien o mal de un político y a partir de ahí sangrar al erario público. Es un escándalo, me parece que desde el periodismo creo que este tipo de situaciones son tan lamentables. Me parece que este tipo superó a aquel Jacobo Saludowski, que era el soldado del PRI, y que ahora más bien no solo es ya no es el soldado del PRI, aquel viejo soldado del sistema, sino es más bien un mercenario de la información de que el mejor postor ahí estará. Y esto es preocupante en la medida en que las audiencias tienen el derecho a contenidos que vayan, digamos, acordes a una sociedad democrática, Eddie. Sí, así es. Aunque es de llamar la atención la manera en cómo se maneja el negocio de la presión política a través de la televisión, no nada más en ese noticiario, sino en otros. Es decir, es obvio que Televisa está enterada de los negocios de López Dóriga, y no es el único, no es el único. Me parece, en todo caso, el modelo de López Dóriga es otro que se ha replicado en otros noticiarios y en otras empresas, tanto radiofónicas como televisivas. Recordemos cómo se ha venido recordando últimamente que otros conductores, como Ciro Gómez Leiva o Denise Merger, también han sido acusados de recibir pagos directamente de gobiernos por menciones en sus programas, menciones positivas, por supuesto. Entonces, aquí en este escándalo, parecería que la empresa está al margen de estos negocios, pero me parece que esa es una buena vía, una vía conveniente para la empresa para ejercer presión sobre los diferentes grupos políticos, encontrar vías de negociación, al mismo tiempo que la empresa queda un poco al margen, ¿no? Es decir, es esta especie como de empresas dentro de la propia empresa, ¿no? Y así, digamos, la relación directa con el chantaje no es con Televisa, sino con uno de sus empresarios al interior de la empresa, ¿no? Oye, Eddie, en ese sentido, como sabemos, María Asunción Aramburu Zavala era era miembro del Consejo de Administración de Televisa. ¿De qué magnitud se creyó impune Joaquín López Dóriga para poder amenazar a alguien que finalmente es un factor de poder sumamente grande en México, ¿no? Sí, por eso te mencionaba, César, que López Dóriga no actúa al margen de la empresa. ¿Tú crees que está obedeciendo órdenes? Creo que es una disputa al interior de la empresa,
donde ahí López Dóriga por supuesto que es una pieza intercambiable, ¿no? Aunque el propio López Dóriga debe tener sus propias cartas para negociar con la propia empresa, quedarse. Digo, a mí me sorprendería que López Dóriga todavía sobreviviera en la propia empresa. Si se queda, eso quiere decir que el tamaño de los enjuagues que sabe López Dóriga son bastante grandes como para no dejarlo ir de Televisa. Híjole, yo no creo que pueda mantenerse, ¿eh? Yo creo que la credibilidad que tiene López Dóriga en estos momentos es nula. Es una credibilidad que ha perdido, digamos, este poder de manipulación masiva que podía ejercer Televisa con mayor, con otro personaje. O sea, quizás creo que eso es lo que necesita Televisa para poder tener todas las cartas sobre digamos, a su favor. ¿En qué sentido, Eddie? Me parece que si bien Televisa tiene un poder bastante fuerte respecto a esto, sí lo ha ido perdiendo paulatinamente respecto al poder de las redes sociales, y ahora alguien en donde se ha lanzado ya la idea, porque evidentemente se ha demostrado, digamos, la corrupción que existe entre los gobiernos estatales y la publicidad disfrazada que hace este señor, pues ahora resulta que la dinámica que Televisa ha tenido para poder encubrir, por ejemplo, un escándalo como la Casa Blanca o los diferentes elementos negativos que han salido en el país, pues no ha podido, pues, o sea, digamos, los misiles que han llegado desde Bloomberg, desde el Washington Post, desde el Wall Street Journal, desde el propio proceso, desde todos los medios alternativos, incluso respecto de la forma de gobernar de Peña Nieto. Entonces, creo que sí hay un quiebre en donde sí les hace falta una nueva imagen para poder levantar y para poder pues hacerle frente a esta nueva etapa de que ya no están solos, digamos, ya no están solos como el único medio de comunicación. Bueno, así es, César. Entonces, para concluir, nada más quiero referirme en el dato de las empresas por las cuales López Dóriga cobra las menciones a políticos. Son Astron y Acron, que en los dos últimos años, entre 2013 y 2014, han recibido, del 2001 al 2015, han recibido 237 millones de pesos. Y tan solo en el gobierno de Peña Nieto ha recibido esas dos empresas 39 millones 274 mil pesos, ¿no? Entonces, este es el asunto con este señor. El mejor ejemplo de antiperiodismo. Pero bueno, vayamos a un corte musical, vayamos con el otro tema que nos ocupa. Regresamos, espero que nos puedan acompañar. Gracias.